Hola gente, bienvenidos a esta guía en español de Second Coil of Bahamut Turno 4, o también conocido como Turno 9. En esta guía veremos muy por encima varios ataques de Nael que no requieren de mucho análisis, y nos enfocaremos más que nada en aquellos que son más complejos. Este video tutorial tendrá explicaciones tanto gráficas como otras en la cual lo iré analizando yo. Seguramente tendrán que poner pausa y volver a retroceder para comprender mejor la situación, ya que hay momentos en los que se producen varios ataques simultáneos. Por otra parte, no voy a centrarme mucho en cómo resolver las mecánicas, sino en explicar qué es lo que sucede. Con esto dicho, comencemos. Primera fase. Para comenzar, es recomendable que cada integrante se coloque en un lugar predeterminado, ya que esta fase va a estar ligada por los Stardust. Stardust es una skill que castea Nael para colocar una marca roja o amarilla sobre cualquier miembro de la party, a excepción del main tank. Al desaparecer dicha marca, la persona seleccionada tendrá que salirse inmediatamente porque caerá del cielo un meteorito. Los meteoritos no deben ser colocados muy cerca uno de los otros, ya que de lo contrario, explotarían haciendo wipear a toda la party. Es recomendable, pero no obligatorio, llegar a la segunda fase con 4 meteoritos. Esto dependerá del DPS que haya. Luego de castear el segundo Stardust, vendrá Lunar Dynamo. Este ataque tiene forma de dona y todo aquel que sea alcanzado generará en Nael una recarga de HP equivalente al daño producido. Enseguida hará Meteor Stream sobre 4 personas marcadas y descenderá con Dalamut Dive para luego castear Ravensbeak. Ravensbeak es un ataque comparable con el Death Sentence de Twintania de turno 5, pero tras ser ejecutado dejará en el tanque un debuff llamado Ravensblight, que luego de 12 segundos estallará en un área pequeña generando un intenso daño. Es necesario que Adlocium y Stone Skin sean aplicados en el momento justo. Luego del tercer Stardust, Nael volverá a hacer Meteor Stream, pero esta vez 2 veces seguidas, y como mencionado anteriormente, descenderá con Dalamut Dive luego de estos ataques. Para recibir los Meteor Stream hay que mantener una distancia prudente con la persona que tenemos al lado, mientras al mismo tiempo nos mantenemos ubicados en el gráfico circular del suelo, ya que el White Mage casteará los médicas. Siempre y cuando el healer se ubique en el centro, el límite del gráfico marcará el rango del médica. Otro ataque a tener en cuenta es el Thermionic Beam, que produce unos 20.000 puntos de daños hacia la persona con la marca roja. El daño puede y debe ser mitigado con varios integrantes de la party. Durante este ataque, el Monk podrá continuar pegándole a Nael para no perder el Breath Lightning. Segunda fase. Llegado al 64%, aparecerán 3 marcas verdes sobre 3 personas a excepción de los healers. De las marcas caerán meteoritos y de estos saldrán los Dalamut Spawn, o mejor conocido como Golems. Estos enemigos deben ser eliminados en un poco más de un minuto, y no deben estar cerca uno del otro ya que podrían fusionarse, con lo cual eliminarían a toda la party. Cada golem tendrá un color que los identificará, y a la vez un par de skills que los diferenciarán. Los Dalamut Spawn atacarán durante unos 30 segundos para luego intercalarse los colores. Los golems deben ser alimentados con los meteoritos. Los meteoritos amarillos les dan un stack de velocidad, mientras que los rojos un stack de daño. Cada golem puede comer no más de 3 meteoritos. Si alguno llegara a comer un cuarto, este se convertiría en un golem gigante y sería wipe.
Luego de eliminados los golems, volverán a caer 6 meteoritos, 3 rojos y 3 amarillos, uno detrás del otro, lo cual deben ser ubicados adecuada y rápidamente para que no estén en el rango de explosión. Un jugador puede llegar a recibir hasta 3 marcas de meteoritos. Después de ser ubicados, volverán a caer 3 meteoritos de los Dalamud Spawn y la mecánica se volverá a repetir. Vale recordar que los Dalamud Spawn realizan ataques que se pueden interrumpir, como el Heavy Strike del Dalamud rojo, el Earth Shock del Dalamud azul y el Demolish del verde. Antes de que los golems mueran, los healers deberán preparar a la party para recibir el Mega Flare de Nael. El Mega Flare produce un daño masivo que requiere ser mitigado adecuadamente para poder sobrevivir. Este ataque será ejecutado tras un aviso visual previo a los 10 segundos. La party deberá tener Stone Skin, Sacred Soil, Galvanize y demás skills defensivas. Tercera fase. Nael descenderá con Dalamud Dive hacia la persona con más agro. Enseguida castará Heavenfall y una torre caerá en el centro de la cancha generando un knockback y la muerte instantánea de aquellos que estén debajo de esta torre. Cada Heavenfall produce un patrón visual de color amarillo en el suelo totalmente esquivable. Existen hasta 3 Heavenfall con sus patrones definidos, pero es recomendable no llegar hasta la caída de este último. Luego del primer Heavenfall aparecerá The Ghost of Meracidia y usará Tail Whip, el cual golpeará alrededor de 5000 o 6000 de daño y unos 2000 de autoataque. A su vez, producirá un pequeño AoE de fuego, el cual generará ticks de daño a todo aquel que esté dentro. The Ghost of Meracidia dejará de hacer daño y comenzará a castear Binding Chain cuando su HP alcance el 50%. Binding Chain aplicará el debuff Garrot en 2 jugadores al azar y estarán visualmente encadenados. Mientras estén encadenados, el debuff Garrot irá aumentando cada 6 segundos, por lo cual es necesario eliminarlo antes de que llegue a su 9º stack, o de lo contrario será una muerte instantánea. Por su parte, Nael usará Garrot Twist unos segundos después de la aparición de Ghost of Meracidia. Garrot Twist funciona de manera similar a Binding Chain, solo que se lo aplica a una sola persona, y no necesita de cadenas. Garrot Twist aplicará a dicha persona Garrot cada 3 segundos, hasta los 9 stacks. Este debuff debe ser dispeleado lo antes posible. Para ello, cuando The Ghost of Meracidia muera, producirá una explosión en forma de AoE, y de sus restos dejará 3 círculos blancos, que servirán como cura. Si en 20 segundos uno no es dispeleado, estos círculos desaparecerán. Otro ataque nuevo son los Supernova. Nael disparará 2 Supernova generando un agujero negro en el suelo, y un gran daño a todo aquel que se quede dentro o se acerque demasiado, succionándolo y aplicándole además el debuff de Heavy. La última fase llegará al 46%. Esta fase está compuesta por vueltas. Cada vuelta está formada por una serie de mecánicas y ataques que deben ser llevados a cabo lo mejor posible. Cada vuelta comenzará con Nael aumentándose el ataque con Bahamut's Favor. Seguido de esto, ejecutará 5 Bahamut's Claw,
que deben ser mitigados con skills defensivas. Stone Skin, Virus, I Lock You, Eye for an Eye y todo lo que crean que pueda ser necesario, ya que pega realmente muy duro. Durante el Bahamut Favor, 3 dragones que estarán ubicados por fuera del área de la cancha irán aplicando varios debuffs de hielo, fuego y trueno. El dragón de hielo aplicará el debuff Ice Beaten a cada miembro de la party sin repetirse, con un lapso de 3 segundos hasta completar los 14 disparos. Si alguna persona llegara a recibir 2 veces el mismo debuff, moriría instantáneamente. Para contrarrestar este debuff, es necesario recibir el impacto del AoE de fuego en el momento indicado. Por otra parte, un tercer dragón aplicará el debuff Thunderstruck. La persona que lo tenga deberá estar alejada del resto, ya que tras 5 segundos su explosión provocará un gran daño y parálisis. Al finalizar estas mecánicas, vendrán los Dive Bombs. Los Dive Bombs funcionan igual que los Dive Bombs de turno 5, pero con unas ligeras diferencias. Estos Dive Bombs los van a ejecutar los dragones que estuvieron alrededor de la cancha. 2 primeros dragones saldrán en línea recta hacia la persona con la marca del Dive Bomb. Al mismo tiempo, Nael hará Meteor Stream. Luego, el dragón restante hará su Dive Bomb hacia la persona con la segunda marca, con lo cual Nael volverá a hacer Meteor Stream. Para esta mecánica es recomendable que una persona designada previamente coloque los waymarks correspondientes. Yo recomiendo que los waymarks sean aplicados cuando Nael castea Bahamut's Favor. Para colocar el primer waymark se deberá identificar el norte de la cancha, y desde ahí pivotear la cámara en sentido horario hasta ver los 2 primeros dragones. La marca irá ubicada entre ellos dos. La segunda waymark debe ser ubicada a la derecha del tercer dragón. Existen solo 3 tipos de patrones en los que pueden aparecer los dragones. Finalizados los Dive Bombs, Nael descenderá con Dalamut Dive y el ciclo se habrá terminado. Ahora, Nael volverá a aumentarse otra vez el ataque con Bahamut's Favor, dando inicio a otro nuevo ciclo. Bahamut's Claw. El primer Fire hay que recibirlo lejos de la party. La persona que lo reciba debe estar atenta a que se le haya quitado el debuff de Fire Scorched para cuando venga el Fire In. Nos juntamos para esquivar el Lunar Dynamo y recibir el Fire. Iron Chariot. Esperamos hasta ver el segundo Supernova para poder ingresar. Nos destaqueamos para recibir el Thermionic Beam junto con el Fire. Cuidado con el Thunderstruck y los Bahamut's Claw. Miramos dónde están las waymarks para colocar las marcas de los Dive Bombs. Nael hace Iron Chariot en vez de Meteor Stream. Y en esta segunda vuelta hará Lunar Dynamo. Y la tercera vuelta es idéntica a la primera vuelta. Vuelve a empezar con Bahamut's Favor, Bahamut's Claw, 1, 2, 3, 4, 5, Fire Out, Thunderstruck, Lunar Dynamo, Fire In. La persona que le había tocado el Fire Out debe chequear que se le haya ido el Fire Scorched. Nos separamos. Iron Chariot.
Primer supernova, segundo supernova, juntos. Thermionic Beam, la persona con el Thunderstruck se sale y los Bahamut's Claw. Miramos dónde están colocadas las Waymarks. Dive Bomb 1, Dive Bomb 2, y eso es todo lo que tienen que saber para pasar este turno. Con una buena memorización de las mecánicas y una buena administración de las skills, no deberían tener mayores inconvenientes. Espero que esta guía les haya sido de utilidad, y muchas gracias por haber visto este video tutorial.